Vamos a abrir ahora porque estamos siguiendo en Apocalipsis 14 y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Yo mencioné en el mensaje anterior las palabras de Jesús que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Bueno, y ahora vamos a ver quiénes completarán o cumplirán con esta misión. Hay por lo menos tres grupos. El primero son los tres ángeles de Apocalipsis 14. Voy a leer ahora. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto en Apocalipsis 14, 6 al 11. Ahora bien, aquí tenemos entonces el primer grupo que va a evangelizar inmediatamente después que la iglesia haya partido. Esto ocurre después del capítulo 13, y el capítulo 13 habla ya del anticristo y del falso profeta y de la marca 666. Cualquiera que reciba la marca 666 no tiene ninguna oportunidad de salvación después que la iglesia se haya ido. Esto significa que muchos otros sí serán salvos, aparte de los judíos, el remanente de los judíos. Bien, entonces, el segundo grupo que estará evangelizando, estos ángeles harán lo que nadie podrá hacer. Primero, porque la iglesia se habrá ido. Segundo, aunque se queden aquellos que conozcan el evangelio, pero no hayan sido regenerados, quieran evangelizar, no podrán, porque serán muertos en forma inmediata. Y así nomás, sin ningún tipo de trámites de pena capital o lo que fuera. Aparece entonces en el capítulo 11, que es justamente antes, pero yo lo puse en ese orden, son los dos testigos. Estos dos testigos, nadie sabe exactamente quiénes son. Uno puede imaginar, pero no sabemos quiénes son, porque solamente se habla de ellos como dos testigos. Dice en el versículo 1 del 11, en Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Bien, luego sigue: y daré a mis dos testigos, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros
que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera, dice. Estos también, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto para muchos es difícil de entender porque al agregar donde nuestro Señor fue crucificado, hoy donde Él fue crucificado es parte de Jerusalén, pero entonces no, era la parte saliendo ya de la ciudad. Y dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. La ley provendrá desde luego del anticristo mismo para que no se toquen esos cadáveres y que todo el mundo por televisión esté totalmente enterado que estos hombres han muerto. ¿Qué pasará entonces en los correos? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Esto en sí ya es un gran testimonio. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Permítame detenerle un poquitito aquí cuando habla acerca de el pueblo, por ejemplo, sus cadáveres estaban allí, y después dice que ellos fueron muertos, dice el 8, por ejemplo, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Vamos a tomarlo así. Egipto es símbolo en la Biblia muchas veces del mundo. Los judíos, por ejemplo, los hebreos, estaban en Egipto en esclavitud. O sea, el mundo esclaviza. O sea, el mundano es esclavo del pecado. Ellos estaban allí y se les dijo nunca más volver a Egipto. Y, naturalmente, ellos tenían que obedecer. Sodoma es símbolo del extremo pecado y tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, etcétera. Pero la parte difícil para muchos es ¿por qué dice donde nuestro Señor fue crucificado? Yo quiero pensar que nuestro Señor fue muerto justamente por este tipo de gente, pero que la ciudad aquí, la grande ciudad, y esto coincide con otros muchos textos, es realmente Roma. Ahora, si alguien no está de acuerdo, yo no voy a pelear por eso, total, ¿qué gano?
uno también tiene que perder a veces, ¿no? Pero yo creo que sí, que aquí tenemos un cuadro bien interesante porque luego se amplía y algunas cosas, palabras que se usan acá, se usan también en los capítulos 17 y 18, donde no cabe la menor duda que se trata ni más ni menos que simplemente de Roma, con todo su conglomerado de iglesias falsas. Porque la verdadera iglesia habrá partido, pero muchas iglesias harán una gran iglesia que será la del anticristo. Bueno, los dos testigos. Y por último, ¿quién más va a evangelizar durante el tiempo de la gran tribulación? Los 144,000. Para aquellos de ustedes que no saben de qué estoy hablando y lo único que saben es que de esto hablan siempre los testigos de Jehová, que son más bien castigos de Jehová. Tenemos que leer en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis y vamos a encontrarnos aquí con algo bien llamativo. Dice así, versículo 2: vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es la orden que se les dio. Pero si leemos más adelante, aquí dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, y aparecen todas las tribus de los judíos, de cada uno 12,000 sellados. Ellos estarán evangelizando, creo yo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Tendrán ahora la magnífica oportunidad para hacerlo. Si ustedes comparan, y aquellos de ustedes que quieren tener algo un poco más completo en su Biblia, anoten donde termina el versículo 3, Mateo 10:23. Es llamativo lo que dice aquí, Mateo 10:23, y a mí siempre me gusta hacer este tipo de estudios porque si me ayudan a mí, y yo no soy tan inteligente como muchos de ustedes, así que debe ayudarles aún mucho más. En el versículo 23 dice, bueno, vamos a leer el 22 también. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ya hoy hablamos de esto antes. El 23, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, cuando Él tenga que descender a la tierra con su iglesia, la iglesia ya habrá ido antes. Antes de que estos 144,000 recorran todas las ciudades de Israel, que son pocas, pero es que habrá que evangelizarlos y ponerlos a funcionar, a andar, porque luego podría venir un serio problema, basado en Mateo 25, versículos 1 al 13, donde se habla de las 10 vírgenes. Y yo creo que ellos harán un trabajo prolijo, pero antes de terminar hasta la última ciudad en Israel, el Señor aparece. Así que ellos, aún apurándose mucho, no tendrán otra alternativa. Recuerden, Mateo 10, versículo 23. Yo no voy a insistir mucho en esto porque también respeto a aquellos que piensan de otra manera, aunque también estén equivocados, no importa. Sí. El libro el capítulo 24 de Mateo es mayormente para los judíos. En realidad, todo el Evangelio enfoca a los judíos. Mateo parece que se propuso, o el Espíritu Santo le preparó para que él insistiera mucho en los judíos, y es lo que él hizo. Así que
Para esos judíos, tanto los que vieron la invasión de los romanos, que fue en el año 70 de nuestra era, como los que verán regresar al mismo Mesías para establecer su reino. Ustedes recuerdan lo que dice en Hechos capítulo 1, cuando ellos ven, 120 testigos ven al Señor ascender al cielo. Y noten lo que dice en el versículo 10 de Hechos 1. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo? Y bueno, vendrá a la vista de cuantos le estén esperando. El mundo entero realmente lo verá, porque Él vendrá e iluminará nuestro planeta, ya que Él vendrá en la hora de mayor oscuridad. La gran tribulación comienza con un manto oscuro que cubre todo el planeta. Es llamativo ver todo esto en muchos pasajes, otros que yo ahora no quiero tocar porque quiero avanzar. Mas el que persevera hasta el fin, ya de esto hablamos muchos. Y luego será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros no lo vamos a cubrir. Esto se cumplirá cuando la iglesia habrá partido. Lo harán estas 3 agencias evangelísticas. Primero, ya hemos visto que un grupo son los 3 ángeles. Uno, predicando el evangelio, igual como nosotros, pero temas evangelísticos. Arrepiéntanse, crean en Cristo, en Jesús, recíbanlo por Salvador. Será exactamente eso. Si quieren leer ese texto y ustedes dicen: no, léanos para nosotros, usted tiene muy buena voz. Bueno, lo voy a hacer. Entonces les voy a leer en este libro de Apocalipsis. Yo también tengo que estar buscando los textos porque no quiero cometer errores pretendiendo que los conozco de memoria. Versículo 6, y voy a leer también el 7 de Apocalipsis 14. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es un típico mensaje evangelístico. El segundo ángel cambia, tiene otro mensaje para no repetir. Otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia en realidad significa confusión. Ahora, si uno quiere saber más de esto, no tiene más que leer lo que ocurrió con la torre de Babel, y Babilonia viene de por ahí, en el capítulo 11 de Génesis. Allí surgieron los idiomas en Babel, porque ellos construían una torre y dijeron: vamos, unámonos y hagamos una torre para llevarnos al cielo. El original no dice que ellos pretendían llegar al cielo, sería absurdo pensar solamente en eso. Lo que ellos querían era practicar astrología, o sea, comunicarse con los demonios. Para eso no necesitaban llegar al cielo, no podían. Ellos podían levantar hasta ciertos metros, tal vez bastantes metros, pero con todo esto quedaría muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Cuando el tercer ángel dice en el versículo 8, el segundo ángel: ha caído Babilonia.
Hoy no es solamente la cuestión espiritual y doctrinal y las iglesias y el ecumenismo. Todo está mezclado. Política, economía, está todo junto con la... No sé cuántos de ustedes saben cómo se hacen los chorizos. No saben. Bueno, yo sé, porque me gustaban mucho los chorizos. Se corta pedacitos chiquitos de carne y se mete en una fuente que es una máquina que uno da vuelta y el chorizo sale. Ahí sale. Se le pone una tripa ahí en la boca y va directamente a la tripa. Y después se va haciendo así. Una vez lista, ya la carne está toda preparada, por supuesto, condimentada y todo. Se la cuelga por ahí para que se seque, siempre que no haya moscas. Y es muy fácil hacer que no haya moscas. Humo. ¿Sí? El humo no es solamente para decir que ya eligieron a otro papa. También para esto sirve. Entonces, el humo ahuyenta las moscas. Y eso ayuda mucho. La gente del campo aprendió muchas cosas. Y yo tuve la dicha de trabajar en el campo y todo eso. Y después que ya pasa mucho tiempo, el chorizo está allí, ya se seca tanto que uno va y rompe un pedazo y era como ese que antes mascaban ese tabaco, que está bien duro. Solamente que eso era chorizo. Uno come sin pan, sin nada. ¡Qué rico que estaba! Pero ahora yo no comería porque quiero seguir viviendo. Pero antes sí. Y tiene que ser carne vacuna y porcina, de puerco también. Ahí sí que es rico. Bueno, no sé por qué nos metimos en eso, pero había alguna razón. Bueno, hablábamos de Babilonia y todo eso. Ahí se confundieron los idiomas. Dios es tan maravilloso y único. Y hasta creo que tiene sentido de humor. Él pudo haber hecho de otra manera para que hayan todos los idiomas que tenemos. Pero lo que Él hizo fue para que ellos dejen de construir esa torre de Babel. Él confundió los idiomas. Entonces, el que ayer hablaba inglés, hoy sale hablando guaraní. Y nadie lo puede entender. ¿Cuántos hablan guaraní en el mundo? Restan dedos en las dos manos para contar cuántos. Muy pocos hablan bien. El otro día vi una estadística acá, que acá en Paraguay creo que hablan los dos idiomas el 20%, español y guaraní. La mayoría habla español, no hablan guaraní. Y serían muy pocos que hablan solo guaraní. Eso hay que ir al campo, etc. Yo no voy allá porque ahí sí que me venden fácilmente, si alguien quiere comprar. Bueno, así que Dios lo que hizo fue que dispersó a ellos, se fueron por todas partes, cada uno con su idioma, con quienes se podían entender, y ya está. Bueno, es el segundo ángel. El segundo ángel hizo un trabajo muy interesante y dijo, ya cayó lo que parecía, bueno, inamovible, pero no realmente se movió, se cayó. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, nadie va a entender esto si no se leen el versículo o los versículos 16 al 18 del capítulo 13. Y hacía, esto es la bestia, o sea, el anticristo, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Uno puede romperse la cabeza todo lo que quiere. Y alguien muy bien dijo, un predicador, que
hay más de 666 interpretaciones del 666. Yo no le veo problema, y les voy a decir por qué. El hombre fue creado el sexto día. 3 veces 6 es el hombre pretendiendo ser Dios, porque el número 3 pertenece a Dios, a la deidad verdadera. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando dices número de hombres, es como decir, el hombre puede entenderlo. No es nada. Si no, diría en una forma mucho más clara. Creo que nosotros los que estamos predicando y todo, y leyendo comentarios y todo, nos hacemos problemas donde no lo hay. Yo también escuché que lo que hemos ya tocado en otro momento, que los 24 ancianos que aparecen en el capítulo 4 de Apocalipsis, no representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Yo no sé por qué no. No entiendo. Si alguno de ustedes me puede ayudar en eso, les voy a agradecer y hasta recompensar. Les doy una revista gratis. Bien. Entonces, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino. Qué terrible va a ser eso. De la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, ¿cómo no adorarla si no se podrá comprar ni vender nada? Si usted va a un supermercado y dice, bueno, hoy voy a comprar, lleva la canasta y pone y aquello, y va y tiene dinero, y le pregunta, ¿le quiere pagar con guaraníes? No hay tal. ¿Dólares? No. ¿Euros? No. ¿Reales? No. Entonces, bueno, no, su marca. ¿Marca qué? Usted no tiene la marca en su mano derecha o en la frente. De alguna manera habrá forma electrónica para pillar que tiene, para hacer contacto y acreditar lo que usted debe esa cantidad. Y usted dice, ¿y dónde puedo obtener la marca? Pues usted está vacío en el estómago, pide. Bueno, ahí está la oficina en tal y tal parte, y usted va y hace fila. ¿En qué le puedo servir? Necesito la marca, fui a comprar y no me quieren vender nada por dinero. No, esto ya terminó, usted está muy atrasado. Ya terminó, ya no se usa más el dinero. Usted es el dinero. Usted es la tarjeta de crédito ambulante. Y muchos dicen, eso va a ser una solución. ¿Por qué? Para robar una tarjeta de crédito, uno roba y puede meter en la billetera y ya está. Pero ahora va a tener que robar a toda la persona. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, no se puede. Entonces, pero usted dirá, no, pero yo no puedo estar así. Yo ya he pensado mucho sobre esto. Por ejemplo, usted dirá, bueno, hay un vecino mío que gracias a Dios no es cristiano. ¿Se imagina usted pensar así? Él sí tiene alimento y todo, y le voy a pedir que me dé. Pero es muy probable que nadie le quiera dar, porque usted tendrá la misma, según él, el vecino, la misma capacidad para obtener como él. Vaya y márquese y ya está. Y hay otro detalle aquí. Solamente de este caso, que ya no tiene salida y no puede ser salvo, se habla de día y noche, tormentos día y noche. En los otros no se dice eso. Quiere decir que los que van a parar al infierno, porque de eso está hablando, podrán percibir día y noche. Entonces uno se pregunta, ¿y qué ganan con eso? O sea,
¿qué gana Dios con eso de hacerlo así? Yo no sé qué piensan otros, pero yo pienso que esto permitirá llevar la cuenta. Alguien dirá, ya estoy aquí 1.500.000 años. La única manera es tener alguna forma, un tipo de marcar fechas. Y si hay día y noche, son 24 horas cada día, y uno podrá ir anotando y todo lo que quiera. O sea, tanto el cielo como el infierno son reales, y nosotros no tenemos por qué pensar que es algo que no se puede entender y cosas por el estilo, porque no hay tal. Escuche esto, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Alguien será. ¿Quién es él? El anticristo. Alguien dirá, bueno, pero ¿acaso la iglesia no será tomada antes de que él aparezca? Hay dos tramos del gobierno del anticristo. Uno es bueno, no hay marca, no hay nada de eso, al contrario. Él bien puede poner fin a las guerras que hay, poner fin a la lucha entre palestinos e israelíes y cosas por el estilo. Tanto es así que ellos podrán levantar su templo y muy probablemente allí sobre el monte Moria, donde está la cúpula de la roca del Islam ahora, todo esto lo hará. ¿Y por qué después cambia? Bueno, porque él se sentará en el templo que ayudará a levantar, haciéndose pasar por Dios como Dios. Pero los judíos dirán, no. El Mesías tiene que ser un judío de la tribu de Judá. Jesús llenó esos requisitos, pero este evidentemente no llenará. Entonces allí comenzará el problema. Y es probable, no todos están de acuerdo con esto, yo respeto mucho lo que ellos digan, que entonces naturalmente la iglesia no será necesaria, porque noten bien, a menos que cuando dice, que bien puede ser, nadie os engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que es la venida del Señor y no la partida de los del Señor. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Una cosa es que todos los redimidos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, partan, dejen la tierra y sean llevados a la presencia del Señor. Y otra cosa otra, que vamos a ver más adelante seguramente, porque esto va a continuar en otros mensajes, cuando el Señor venga con su iglesia. Entonces, no vendrá sin que antes venga dice, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y antes de eso Dios no vendrá. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, ¿qué es la apostasía? ¿Se manifestó ya o no? Es el alejamiento de Dios, es la corrupción de la iglesia, es el levantamiento de la falsa iglesia. Eso ya está, y Él la va a necesitar. Son del anticristo, no de Cristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La iglesia apóstata le sirve a él, ahora lo tendrá, pero qué triste será. Luego viene lo que es el milenialismo. Hay grupos, hay unos que son los premilenialistas, postmilenialistas y amilenialistas. Ahora no confundan, no estoy hablando aquí de milanesa. Los premilenialistas creen
que la iglesia será recibida antes arriba, antes del milenio, Los postmilenialistas creen que la iglesia tiene que sufrir aquí los horrores de la gran tribulación. Los amilenialistas lo hacen muy fácil. No existe el milenio, ya está. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿no? ¿A cuál de los grupos pertenecemos nosotros? Vamos a ver algunos de los textos sobre este acontecimiento. Jesús dijo que debemos orar para que su reino en la tierra sea como en el cielo. Por ejemplo, en Mateo 6:10, cuando Él les enseña al Padre Nuestro, dice que deben orar también diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Todavía no tenemos esto. El reino de Él no vino, pero esta debe ser nuestra oración. Y en Apocalipsis, capítulo 3, versículos 20 al 22, y luego 1 al 4, que ya leímos, nos vamos a repetir, claramente se nos dice que el reino milenial comienza después de la gran tribulación. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, que ya leímos esto. Vamos a leer ahora de más adelante. En el capítulo 4, ya leímos también. Vamos a leer en Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo esto en Romanos 5, 8 al 11. Y luego en Tito, ya también leímos en otro mensaje, vamos a dejar esto. Ahora bien, ¿realmente la Biblia habla de un tal reino milenial? Por supuesto. Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Digo, ¿para qué desatarlo, Señor? Los versículos 1 al 6 del capítulo 20: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, y continúa. Pero los otros muertos, versículo 5, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Satanás será neutralizado, no podrá actuar. El mundo cambiará, y esto lo veremos en otros mensajes. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, como ya leímos, versículos 1 al 3 de Apocalipsis 20. Juan ve tronos y aquellos que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Por qué? Y claro, como broche del trabajo de Satanás mientras todavía podía obrar, porque no había sido todavía puesto en su prisión, pero luego fue encadenado. ¿Y cómo será el reino milenial? ¿Alguna vez pensaron? Bueno, en el
En Hechos 1, 9 al 11 dice, ya leímos también esto, cuando ellos le verán venir, Él vendrá a la vista de todos, y con Él vendrán ángeles, ¿y quién más? Vamos a leer en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El lugar geográfico donde pisarán sus pies se menciona en Zacarías 14. En Zacarías 14 dice, versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto en Zacarías 14, 4. Después, en Apocalipsis 19, 11 al 21, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Entonces vi el cielo abierto, dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, nuestro Señor. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Yo los veo allá al anticristo y sus ayudantes en las Naciones Unidas. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves que se saciaron de las carnes de ellos. Ahora bien, cuando dice que la espada que salía de su boca son palabras, en otras palabras, el Señor no tendrá que usar una espada o cualquier otra arma. Ordenará desde las alturas que caigan muertos los que deben caer, y caerán, así de sencillo. El profeta Zacarías menciona también la muerte de 2/3 de la población durante la gran tribulación. 2/3, recuerda, ¿cuántos habitantes hay ahora en nuestro planeta? 7,000 millones. Yo no conté. Son estadísticas que encontramos por allí. El profeta Zacarías dice, capítulo 13, 8 y 9 de Zacarías:
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, yo creo que trata a Israel aquí, invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. No hay un solo pasaje que diga que los gentiles, aparte de Israel, a última hora se reconcilien con Dios. Simplemente no lo harán. Piense por un momento en lo que será este ejército de 200 millones, porque en Apocalipsis 9:16 dice que vendrán ejércitos muy probablemente del oriente, que serían chinos, iraníes, etc. Y el número del ejército, de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número, Apocalipsis 9:16. Esto sí que va a ser grande. ¿Qué o quién reunirá a todo ese ejército allá para la guerra del Armagedón? Armagedón es la misma planicie de Josafat, no muy lejos de Jerusalén. Bueno, permítame leerle en Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. A manera de rana, 3 hombres, es la Trinidad otra vez del Anticristo. He aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí va a ser la guerra. Y luego en los versículos 19 al 21 de Apocalipsis 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, que sería el anticristo y el falso profeta, su ayudante. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y oiga esto todavía, y yo creo que vamos a parar. Oiga esto, Joel 3, 9 en adelante. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, es otro nombre de allí del valle de Josafat, el Armagedón, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor,
Y Jehová rugirá desde Sión, desde Jerusalén, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, los hebreos, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no podrán más, no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom, que viene a ser Jordania, será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Él no va a estar en el Vaticano. Una guerra que desde la época cuando Caín mató a Abel nunca hubo. 200 millones de humanos con quién sabe cuántos ángeles estarán peleando, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Dios por fin vendrá en defensa de su pueblo. Y como yo ya estoy terminando, entonces le dejo un cuestionario, solamente algunas preguntas, relacionado con cómo será el reino milenial. ¿El reino milenial es lo mismo que el reino de los cielos? Una pregunta. 2. ¿Reinará el Señor en el mundo presente tal como lo conocemos? 3. ¿Habrá gobernantes, digamos, cortes, jueces, gobernadores, intendentes municipales y demás? 4. ¿Cómo serán escogidos estos gobernantes, si los habrá? 5. Si el Señor será el rey, ¿en qué ciudad estará su trono? 6. ¿Habrá cárceles, presos, ejércitos y entrenamientos para la guerra durante el milenio? 7. ¿Habrá pobreza y desigualdad social? 8. ¿Seguirán enseñando la evolución o exclusivamente el creacionismo en las escuelas? 9. ¿Cuál será el tipo de gobierno del Señor? ¿Monárquico? ¿Dictatorial? 10. ¿Habrá algún senado, diputados y demás? 11. ¿Será posible sobornar a algún gobernante para conseguir algún privilegio o tal vez algún juez? 12. ¿Existirán las villas miseria, favelas y tantas otras barriadas como cuevas de criminales? 13. ¿Qué tipo de programas estarán siendo difundidos por radio, televisión, diarios y revistas? Y el 14. ¿Habrá corresponsales en Jerusalén para dar a conocer a todo el mundo lo que el rey estará haciendo? Good questions. Buenas preguntas para cualquiera que quiere informarse mejor y saber lo que de otra manera sería muy, muy difícil.